¿Se pueden creer que ya estamos en 2025? ¡Qué emoción! Porque eso significa que ya tenemos la lista definitiva de cuáles fueron las mejores lecturas, pero también las peores. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando en el video de hoy. Hola amigos del internet, yo soy Nancy y les doy la bienvenida al canal. Sé que es un poco extraño comenzar esta serie de videos del año con las peores lecturas, pero creo que la mejor manera de tratar de exorcizar o de expulsar un poco las malas lecturas para este nuevo año que comienza es justo hablando de esos libros que decepcionaron, que no me gustaron. Y debo decir que no es tan larga la lista, por fortuna. Tampoco es que tuviera lecturas súper extraordinarias, pero al menos los 8 libros de los cuales les voy a estar hablando el día de hoy, pues sí son de los que no recomiendo o que no recomendaría leer ni a mi peor enemigo. Ahora que hay que hacer la aclaración de que este video no es nada en contra de los autores, de las personas que sí les gustaron estos libros y mucho menos de las personas que me llegaron a recomendar alguna de estas historias. Sepan que todo esto es solamente como por diversión y no se lo tomen personal. Y pues vamos a empezar. Voy a estar intercalando esta lista con libros decepcionantes y libros que de plano no me gustaron. Y vamos a empezar con el primer libro decepcionante, que fue La profecía de David Seltzer, que probablemente esta es una de las historias que sean más famosas de los libros que les voy a estar mencionando, porque a su fama se la debe la adaptación cinematográfica que tuvo. Y pues debo confesar que nunca la he visto, todavía hasta el momento no la veo. Pero como amante del terror sé que es una de esas historias de culto, que fue pues una película y un libro que marcó una pauta dentro del género. Entonces yo sabía que esta historia pues yo la quería conocer y que necesitaba no tener expectativas tan altas, porque ya tiene muchísimos años desde que fue publicado, en 1976, o sea, han pasado muchísimos años y es bien sabido que hay ciertas historias que no envejecen bien, especialmente dentro del género del terror / horror. Este no fue la excepción, entonces como que no esperaba la historia que me causara pesadillas, pero al menos sí que me dejara una sensación como de inquietud, que es lo que uno busca generalmente en las historias de este género, que te hagan sentir miedo, que te sientas intranquila, que pues no sé, te envuelva mucho la atmósfera en la cual pues no estés segura ni siquiera de tu sombra. Y en este libro pues no me pasó nada de eso. Puedo entender por qué es tan popular, porque es que justo es como este libro de referencia para el género. Sin embargo, pues a mi punto de vista no llegó a alcanzar las pocas expectativas que tenía de esta historia. Ahora sí que la historia no es mala, pero miedo no da. El siguiente libro entra dentro de la categoría de los libros que no me gustaron y se trata de El único hijo bueno de Stephen Graham Jones, que tenía una premisa súper interesante porque vamos a seguir a un grupo de amigos que pertenecen a una comunidad nativa en Estados Unidos y que cuando eran jóvenes se metieron a cazar a un lugar que estaba prohibido por pues su comunidad, y que ahora de adultos pues va a haber algo que los va a estar persiguiendo para hacer pagar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, este libro creo que lo que más le falta es desarrollar esa atmósfera de misterio, de misticismo, en el que tú sientas que los seres paranormales puedan existir. Y es que pues al ser una historia muy en el mundo real en el que todos vivimos, pues necesitas de esta ambientación en la que dices, pues es que este lugar se cuentan las leyendas de que han visto a este personaje o a esta criatura, o que es bien sabido que nuestros antepasados adoraban a cierto dios. Como que todo eso te da el contexto que dices, ok, lo fantástico es posible dentro de este mundo. Y aquí
pues realmente no se siente nada de eso. Si bien es una crítica a la discriminación que sufren las personas nativas en los Estados Unidos, falta un poquito más de desarrollo en ese aspecto, y para el final, que es cuando ya realmente se logra construir esta atmósfera, pues ya era demasiado tarde, ya me había aburrido y perdido por completo mi atención. Mi siguiente lectura decepcionante es Estoy bien, de JJ Benítez, que es un autor que ya he leído anteriormente, al cual le gusta escribir dentro del género de la ficción histórica, enfocada más como en temas religiosos, pero también en temas paranormales, que pues es donde entra este libro. Y es que lo había visto muy recomendado por el host de un podcast que escucho muchísimo, que se llama Podcast Paranormal, en el cual tratan de estos temas místicos, de criaturas extrañas, y pues en el capítulo en el que hablaban como de la vida después de la muerte es que el host hizo mención a este libro. Entonces, como ya conocía al autor, venía recomendado por esta persona, obviamente tenía que conseguirlo, tenía que leerlo, y vaya gran decepción que me llevé, porque pues básicamente si hablan como de reflexionar un poco en torno a la vida después de la muerte, porque son los testimonios de diferentes personas que en algún punto de sus vidas han tenido contacto con pues lo que nosotros podríamos nombrar comúnmente como un fantasma, y el autor básicamente lleva como una crónica, te pone como hasta cierto punto algunos croquis en los que él te dice, pues mira, la persona iba saliendo de esta habitación y cuando caminó por este pasillo vio esta presencia aquí. Y aquí mi mayor problema es que es un libro extremadamente largo, con historias muy similares, que no es que yo esperara que me asustaran, porque como les digo, no es el estilo del autor. Él no busca asustarte, no busca impresionarte, simplemente pues le gusta compartir los temas que son de su interés. Pero hubo un punto en el que yo dije, basta, es demasiado. Historia tras historia era más de lo mismo, y no es que fueran como muy extraordinarias. Vaya, que yo entiendo que el autor haya tratado de ser como lo más objetivo posible al momento de narrar cada una de estas historias, pero yo me esperaba tal vez algo con un estilo un poco más sensacionalista, y que estas historias tuvieran pues al menos un poquito de reflexión, que el autor también nos compartiera como su punto de vista, y que no solamente pues se dejara llevar por su papel de narrador y ya. El siguiente libro que no me gustó fue Twisted Hate, escrito por Ana Huang, que como lo he mencionado en diferentes videos, pues fue una serie que estuve leyendo a lo largo de todo el año. Y estos libros básicamente son la clase de historia que yo busco para desconectar, porque tienen una fórmula que uno ya conoce. Básicamente es tener una trama súper predecible y protagonistas llenos de clichés. Y pues entonces no es como que yo esperara mucho de estas historias. Sin embargo, este libro fue demasiado para mí, porque su nombre lo dice, habla sobre el odio. Entonces el cliché principal es el enemigos a amantes, pero este enemigos amantes lo llevan a otro extremo. Yo nunca he leído dark romance, pero creo que este sería la versión más ligera que te puedas encontrar de el estilo, porque vaya, los protagonistas sí se odian, y hay una escena que hasta el momento todavía me persigue, en la que nuestros protagonistas pues estaban teniendo relaciones, pero con un odio que jamás había leído, y es que lo único que buscaban era hacerse daño uno al otro. Fue algo que ni siquiera pude disfrutar como entretenimiento. Fue muy choqueante para mí. El siguiente libro, les seré sincera, sí me dolió que entrara en la categoría de libros decepcionantes. No va a ser una sorpresa porque ya lo he mencionado también en otros videos, pero el sentimiento sigue aquí de
que no esperaba que me decepcionara. Era de los más esperados que tenía para el 2024 y es una pena. No les sorprenda que la gran mayoría de los libros que voy a mencionar en este video sean de terror, porque es uno de los géneros que más me gustan. De hecho, uno de mis propósitos para este año fue leer más del género y lo conseguí. Y pues bueno, el siguiente libro es Horror Movie de Paul Tremblay, que había mucha expectativa porque te lo vendían como esa historia en la que iba a haber un metraje encontrado que aparentemente estaba maldito porque la gran mayoría de las personas que participaron en esta cinta pues ya no estaban en este mundo, y ahora que iban a hacer un remake pues el único sobreviviente iba a estar apoyando en la producción, y como parte de la historia pues también te iba a contar qué fue lo que pasó cuando se grabó la película original. Y cumple con todo eso, pero la historia se va por otra temática un poquito diferente a lo que te prometen en la sinopsis. Y este libro también podría entrar dentro de la categoría de libros que no me gustó, porque el estilo de escritura que lleva Paul en este libro es un tanto pretencioso, y eso se ve reflejado en la forma en la que piensa nuestro protagonista, con el cual no pude empatizar para nada, y eso hizo que desconectara muchísimo de la historia. Que cuando llegamos a la resolución del nudo sí me sentí un poco engañada por lo simple que fue. El siguiente libro que entra dentro de los que no me gustaron también es de terror y se trata de Vértebra de Mariana Revilla Howe, que esta es una noveleta súper cortísima, y yo entiendo que en tan pocas páginas es todavía más difícil conseguir crear y formar toda esta atmósfera y todos estos protagonistas que logren meterte en la historia. Y aunque lo conseguía en las primeras páginas, fue perdiendo fuerza conforme se iba desarrollando la historia, porque básicamente vamos a tener a una protagonista que es escritora de terror que está buscando inspiración como en un pueblito súper apartado, y las cosas se empiezan a descontrolar un poco a partir de que empieza a vivir su propia historia de terror. Pero al final todo empieza a suceder tan apresurado que incluso tiende a perder cierto sentido y lógica la historia. Yo ocupaba eso, que me dieran un poquito más de trasfondo sobre este ser que aparece al final, como para decir, ok, me hace sentido que aparezca, que atormente a nuestros personajes, pero como nunca se hace mención de esto, dices, ¿qué está pasando aquí? Y ya entrando en los últimos libros, el primero de ellos también entra dentro de los que no me gustaron, y se trata de A Wilderness of Stars, o en español La Última Astrónoma de Shea Ersham, que este libro entra dentro de la categoría de lo juvenil, y ese fue mi mayor problema. No que entrara en la categoría juvenil, sino que era demasiado juvenil para mi gusto, porque vaya, yo he leído libros juveniles que me han gustado muchísimo, pero lamentablemente creo que tiene a una de las protagonistas con las que menos pude empatizar, porque aunque vive en un mundo distópico de una forma bastante aislada, pues yo puedo entender que va a tener experiencias muy complicadas y que va a cometer muchos errores a lo largo de toda su historia, pero llegó un punto en el que yo no más podía pensar, ay, mi hijita, ya aprende por favor algo, porque el próximo error sí te podría costar tu vida. Entonces era muy repetitivo en eso de que caían los mismos errores una y otra vez, que sentía que no estaba yendo hacia ningún punto. Y aparte la autora en todo momento nos hace sentir que la protagonista es importante, que de ella depende incluso que las cosas mejoren en su mundo, pero las pistas que nos da para nosotros poder descifrar por qué es que ella tiene tanta importancia son muy escasas y demasiado pausadas entre sí. Vaya, que yo no quería que me diera la información toda de golpe, porque se vale tener misterio dentro de la trama.
pero no puedes dejar todo para el final, porque si se trata de un libro autoconclusivo como lo es este, necesitas darle algo a tus lectores para que sigan ahí y que el final no se sienta como de que, era por esto y se acabó. Y el último libro que entra en esta lista de libros decepcionantes no es que haya sido el peor escrito ni el peor en cuanto a trama, pero también es de esos libros que me dolió porque pues al menos sí tenía ciertas expectativas de él, y se trata de Dorian de Angela Arcade, que es una de las booktubers que más disfruto de consumir su contenido, porque ella siempre es muy crítica en cuanto a las historias que lee e incluso nos comparte ciertos consejos de escritura que nosotros que no escribimos pero que sí nos gusta mucho leer, pues podemos tomar como ciertos estándares dentro de las historias que estamos leyendo. Entonces, cuando ella anunció que estaba sacando su libro, supe que era algo que tenía que leer. Sin embargo, también ya lo he mencionado en diferentes videos, es un libro que a mi punto de vista carece de alma. Y es que por un lado nos vamos a encontrar con una trama que de repente se siente muy enmarañada, porque al principio conocemos a Dorian, cómo es su familia, qué es lo que hace para vivir y en cierto punto como cuál va a ser el nudo de toda la trama. De repente nos empieza a meter otros personajes que al principio no llegan a encajar muy bien y no logras descifrar qué papel van a tener dentro de la historia. Entonces empecé a sentirme un poco desconectada de todo lo que estaba leyendo, y eso me lleva al siguiente punto, que son los personajes, que si bien si nosotros nos ponemos a analizarlo de que, a ver, ¿cómo es el personaje? ¿Cuáles son sus motivaciones? Cómo lo hacen los escritores como para saber desarrollar bien su historia, pues vamos a tener todos los aspectos cubiertos, pero como lector necesitas que tenga algo dentro de su personalidad que por lo menos te llame la atención y que tú estés enganchado, interesado en saber qué es lo que va a hacer de él a lo largo de toda la historia. Pues bueno, aquí yo no pude encontrar nada, con lo cual pues por lo menos empatizar un poquito con lo que nos estaban contando. Entonces al final fue un libro que me aburrió demasiado, que en cierto punto me obligué a terminar, porque y hasta aquí pues llegó mi lista de los peores libros, los libros más decepcionantes del 2024. Déjenme saber en los comentarios si ya leyeron alguno de estos libros, qué fue lo que les pareció, si piensan igual que yo, o si por el contrario ustedes encontraron algo que les gustara dentro de estas historias. También me interesa mucho conocer si tuvieron alguna lectura malísima a lo largo del 2024. Ya saben que me ayudan mucho dándole like, suscribiéndose, comentando, compartiendo el video y dándole mucho amor en general. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Espero que me sigan acompañando a lo largo de todo este 2024. Y espero que sí, porque este enero se viene con muchos videos temáticos de cierre de año, en donde les voy a estar compartiendo también cuáles son mis libros favoritos, cuáles van a ser los propósitos y mucho más que nos espera a lo largo del 2025. Entonces, no se los pierdan, ya saben que tienen un video nuevo cada semana. Y pues ahora sí, bye.